Espero cada uno de ustedes pueda recibir conocimiento, pueda recibir revelación de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tomen sus asientos y quiero decirles que quiero dar una enseñanza lo más profunda posible acerca de los pactos que Dios ha hecho a través de los tiempos, el pacto de sangre, los pactos de sangre. Decía en mi mensaje anterior que todo lo que nosotros entendemos por las Escrituras, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, o como dijo Jesús en Juan 5:39, las Escrituras. Cada vez que ustedes oigan esta expresión de las Escrituras, no se está refiriendo, escúcheme bien, a toda la Biblia, sino que se está refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia que conocemos como la ley que Dios le dio a Moisés, los primeros 5 libros que contiene la palabra de Dios, que es desde Génesis hasta el libro de Deuteronomio, Números, Levíticos, Éxodo, Génesis. Esto es lo que componía en la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, las Escrituras. Y todo lo que nosotros conocimos en las Escrituras, de acuerdo a Hebreos, capítulo 10, dice que era la sombra de todo lo que había de venir. Es decir, que las Escrituras encerraban una revelación que era la sombra de lo real. Digamos que la sombra no era lo real, sino que lo real estaba haciendo la sombra. Por eso, cuando nosotros venimos a la Biblia, nos damos cuenta que todos los ritos, ceremonias, fiestas, sacrificios, ordenanzas, festividades que existían en el tiempo de las Escrituras, todo era sombra de la realidad y de la esencia de lo que ahora nosotros conocemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que nuestro Señor Jesucristo viniera, como dice la Biblia, abriéndonos el camino nuevo y vivo por el velo, esto es, por su carne. De esta manera Dios venía abriéndonos la dimensión de un nuevo pacto. Es decir, que cuando nosotros venimos a Cristo, entramos en un pacto con Él. Y de esta forma Dios nos abre la dimensión del nuevo pacto. Entramos desde que nos entregamos a Cristo en un camino de libertad. Hemos sido hechos libres por medio de la gracia y de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos quiere Dios de alguna forma dar revelación para que entendamos que no hay nadie que nos pueda privar, no hay nadie que nos prive de esta libertad, ni que nadie nos quiera poner nuevamente en el yugo de servidumbre después de haber sido llamados a una libertad en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todas las cosas, dice la Biblia, para los puros son puras. Por eso
tenemos nosotros que entender que nadie puede venir a querer enseñorearse de esa libertad que tenemos, de esa libertad que hemos recibido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando entramos en un pacto de sangre con Él. Conforme vayamos nosotros entrando en esta enseñanza, vamos a ir teniendo un mayor conocimiento, una mejor profundidad para poder conocer esta libertad a la que fuimos llamados por Jesucristo. No tiene nadie de ninguna forma por qué obligar a otra gente a hacer lo que Él quiere. Por eso decía el apóstol: no juzguemos. El que come legumbres, tanto como al que a lo mejor le gusta la carne de puerco. O sea, no juzgues al que celebra su cumpleaños, al que celebra fiestas que no nos roban de ninguna manera la libertad que tenemos en Cristo Jesús. En el libro de los Romanos, capítulo 14, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción y vamos a ver lo que el apóstol Pablo escribió acerca de esto, para que entendamos que hay cosas que son imposiciones de hombres, que son ideas que el hombre quiere poner en la mente de los demás para enseñorearse de él, cuando nosotros realmente hemos sido llamados a una libertad. En el versículo 1 del capítulo 14 comienza diciendo el apóstol Pablo: recibir al flaco en la fe, pero no para contiendas de disputas. Porque uno cree que se ha de comer de todas cosas, otro que es débil come legumbres. Hablando naturalmente de los ritos, de las ceremonias, de las festividades y de las costumbres que tenía el primer pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. Versículo 4: ¿tú quién eres que juzgas al siervo ajeno, para que su Señor está en pie o cae? Más se afirmará que poderoso es el Señor para afirmarle. Uno hace la diferencia entre el día y otro día, otro juzga igual todos los días. Pero eso sí, cada uno, dice el apóstol, esté asegurado en su ánimo. El que hace caso del día, hácelo para el Señor. Y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come, no come para el Señor y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos, dice, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, es decir, volvió a vivir para ser Señor, así como de los muertos como de los que viven. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar algún día ante el tribunal de Jesucristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que
Cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Hasta ahí. Vamos a ver la importancia que tiene, que nosotros debemos de entender la importancia que tiene, que cada uno debemos de entender la libertad que tenemos en el Espíritu. Ahora hay festividades naturalmente y lógicamente que por lógica un cristiano no celebraría, como es la fiesta del Halloween, que es una fiesta totalmente pagana. Y de acuerdo a lo que el apóstol Pablo escribió aquí en el capítulo 14 del libro de los Romanos, el creyente judío era débil y tenía dificultad para abandonar los ritos, para abandonar las prohibiciones que contenía el antiguo pacto. Es decir, que se sentían de alguna forma obligados a adherirse a las leyes sobre la dieta y observar con rigor el día del reposo, ofrecer sacrificios en el templo. Y aún, no sé si ustedes se recuerdan que Pablo en una ocasión tuvo que hasta llamarle la atención a uno de los apóstoles por la tendencia que tenía a querer seguir con las mismas festividades que contenía el antiguo pacto. En el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 12 vemos que aquí el apóstol Pablo describe la dificultad que muchos de los judíos débiles tenían para entender el nuevo pacto. Es como cuando tú vienes a Cristo y se te hace difícil dejar la idolatría. Una ocasión que yo fui a predicar a un lugar, se me acercó una viejita ancianita, muy claro, una persona muy respetable, una mujer, y luego con una estampita aquí me dice: quiero que rece por mí, y me quería besar la mano. Le dije: no, ¿cómo cree? Era una persona que probablemente venía del catolicismo, pero se le hacía a lo mejor difícil lo que le habían enseñado. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia que tenemos. ¿Y qué es lo que hace un sacerdote? Se deja que la gente le bese las manos, que se le humillen a él como si fuera un Dios. Le reverencian y le besan la mano. Esta era una de las debilidades que tenía el pueblo de Israel para poder entrar en el nuevo pacto. Ahora ya en el pacto de la gracia, ya en el nuevo pacto de sangre que Cristo vino a hacer. Y vemos aquí, capítulo 2, versículo 12 del libro de Gálatas. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, ¿quién hacía esto? Comía con los gentiles. Después que vinieron, se retraía, se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y a su disimulación consentían también los otros judíos. De tal manera que Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Vean ustedes lo que estaba haciendo el apóstol, ¿quién? El apóstol Pedro.
Nosotros, judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, estamos ya en un nuevo pacto. ¡Pum! Le hizo así para que abriera su mente y entendiera que dejara de vivir con una máscara gentil y con una máscara judía. Qué interesante esto. Ya no estamos bajo la ley, bajo las obras de la ley, sino bajo la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Y si buscamos nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Por eso es que Cristo, ministro del pecado, ¿es Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, entonces yo me hago, ¿qué? Transgresor de la ley. Me hago transgresor de la ley. Porque por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Por eso dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ya no lo hago para querer nuevamente entrar en el judaísmo, sino que ahora lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la ley fuese la justicia, entonces por demás Cristo murió. Cristo entonces murió en vano. ¿Cuál ley o cuál de las leyes estaba hablando aquí el apóstol? Lo vamos a aprender más adelante. Es decir, cada cristiano tiene que estar convencido, es decir, cada cristiano debe seguir los dictados de su propia conciencia en asuntos que no sean objeto de prohibiciones o mandatos directos de las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque la conciencia es un mecanismo que tenemos todos los seres humanos de parte de Dios para darnos a nosotros advertencias, de tal manera que nos responde a un parámetro de la ley moral divina que la podemos nosotros percibir con nuestra mente. Es un mecanismo especial con el que Dios nos dotó para poder, sin que a lo mejor tengamos que ir a la Biblia, entender lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, fue necesario que tuviéramos nosotros la instrucción de la palabra de Dios para poder entender perfectamente la voluntad de Dios. En el libro de los Romanos, capítulo 2, versículos 14 y 15, encontramos algo que podemos nosotros muy bien aplicarlo para entender esto. Cuando dice, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. Mostrándonos o mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y excusándose y también excusando sus pensamientos unos con otros. Es decir, no es sensato que el creyente se habitúe a ignorar esta conciencia.
No es sensato que el creyente se habitúe en guiarse por lo que siente, por lo que piensa, sin entender que está ignorando ese sentido de la conciencia. El sentido de la conciencia es algo que debe de permanecer fuerte, debe permanecer vivo, debe de permanecer constantemente en nuestras vidas, porque dice Efesios 4:19 que perderla es permitir que entre todo tipo de pecado y de inmoralidad a nuestras vidas. Por eso, los que pierden el sentido de la conciencia, de acuerdo a Romanos capítulo 1, se entregan para cometer con avidez todo tipo de pecados. De acuerdo a esta porción, escuchen, cuando el apóstol comienza en el capítulo 1, versículo 24 en adelante del libro de los Romanos, está precisamente hablando de la importancia que tiene que si nosotros dejamos que se pierda el sentido de la conciencia, comienza a entrar a nuestras vidas el cinismo. Y nos comenzamos a entrar a la desvergüenza. Es decir, se pierde la vergüenza hasta para pecar. Yo he visto esto y créanme, es muy, muy doloroso ver que una persona que antes sirvió a Jesucristo sea el cínico más cínico que puedas ver en la vida. Y Efesios 4:19 nos dice que perderla es permitir que entre todo pecado y toda inmoralidad. No es sensato que el creyente se habitúe a ignorar su conciencia. Más bien, los creyentes debemos de responder inmediatamente a sus alarmas y compulsiones. Es decir, a todo sentimiento que cause dolor a nuestro crecimiento espiritual a medida que maduramos, a medida que crecemos en el Espíritu, porque nosotros estamos aquí para crecer y madurar, no para menguar, no para retroceder, sino para ir creciendo cada día en el Espíritu. Hay que estar preparados para poder entender. Cada vez que haya en nuestra mente, en nuestros actos y en nuestra conciencia un sentido de dolor espiritual por lo que estamos haciendo, tenemos que aprender a humillarnos. A humillarnos. A medida que nosotros estamos madurando en nuestra vida cristiana, nuestra mente nos va a alertar sobre cosas que no sean a lo mejor esenciales, pero que nos permiten a nosotros de alguna forma tropezar y de crecer en el crecimiento, de crecer en las experiencias espirituales. Hay cosas que no tienen que decirte, tú tienes que entender que hay cosas que Dios te va a enseñar y que no tienes tú que ignorar esas señales, esas alarmas, esos toques de alarmas que Dios te da. Tienes que aprender inmediatamente a inmediatamente detectarlos y no permitir que entren a tu mente y a tu corazón, para que no sea perturbada tu mente, para que no sea perturbada tu crecimiento espiritual y para que puedas tú ser fuerte en el servicio que le estás dando a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En Hebreos 10:1 nos dice que todo lo que contenía el antiguo pacto era una sombra. Es decir, la sombra es una distorsión, no es lo real. Lo voy a repetir. La sombra
Es una distorsión, no es lo real, es solo el reflejo. Por ejemplo, si yo camino cuando está pegando el sol, la sombra se va a ver. Y si yo llego y me pego a una pared, se desaparece la sombra y apareció el verdadero yo, mi persona. Eso sucede cuando se quita la sombra. Desaparece. Es decir, todo lo que contenía el antiguo pacto, cuando llegó la sombra, ¿qué fue lo que sucedió? Desapareció el antiguo pacto. ¿Cómo sucede esto? Se aparece lo que causa la sombra y ya la sombra desaparece, porque lo que reflejaba la sombra se hace presente. Cuando Cristo vino al mundo, confirmó esta verdad del Antiguo Testamento. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, cuando dice escudriñad, ya dijimos que cuando decimos las Escrituras, se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, en las Escrituras, tenéis la vida eterna, y subrayen, ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Cristo y sus apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento usaban la expresión las Escrituras, cuando ustedes vean en los evangelios las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. La razón es porque en esa época todavía no existía la Biblia. Cuando dice escudriñad las Escrituras, es decir, escudriñen el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento van a encontrar mi testimonio o el testimonio de mí. Por eso vamos a comenzar a entender que el Antiguo Testamento o las Escrituras tenían un propósito, o tenían como propósito dar testimonio de Jesucristo a través de sombras, a través de retratos, a través de ilustraciones. Por eso es glorioso poder encontrar a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es glorioso encontrar a Jesús en el libro de Levítico. Es glorioso encontrar a Jesucristo en el Éxodo, en medio del pueblo de Israel. Imagínense ustedes qué interesante que podamos nosotros descubrir a Jesucristo en medio de su pueblo, como lo describe 1 Corintios capítulo 10. Esto es escudriñar. El apóstol Pablo comenzó a decir: porque no quiero, hermanos, que ustedes ignoren. Es decir, ninguno de ustedes debe de ignorar que nuestros padres, es decir, los padres de la nación de Israel, todos ellos estuvieron bajo la nube y estuvieron bajo la mar, y todos en Moisés, versículo 2, fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron de la vianda espiritual, que los llevaba a través del desierto. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era ¿quién? Cristo. Y a lo mejor una persona que no ha escudriñado el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, la Biblia,
no ha podido encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento cuando Él dijo claramente que las Escrituras daban testimonio de Él. O alguien dirá, pues yo pensaba que era Jehová, el papá de Jesucristo, el que lo sacó de Egipto. Pero no, el misterio consiste en encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Encontrar a Cristo en las Escrituras. Lo vemos aquí entonces en medio del pueblo de Israel. Por eso es maravilloso encontrarlo en cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Es algo maravilloso verlo en Levítico, en Génesis, en Deuteronomio, en Números, en Jueces, en los Salmos, en el libro de Ruth y en todas las Escrituras. Vamos a poder encontrar a Jesucristo. Entonces, Dios escondió toda esta revelación en el Antiguo Testamento a la mente natural. De acuerdo a 1 Corintios 2:14. ¿Qué es lo que hizo Dios? Esconde toda esta revelación de la mente natural para que nosotros podamos escudriñar la Biblia espiritualmente. Porque Dios, es increíble entender que la mente natural, o sea, tu mente, tu lógica, tu capacidad, no puede percibir las cosas del Espíritu porque le parecen locura y no las puede entender. Pero ¿cómo es que Jesús está encerrado en las Escrituras? En el Antiguo Testamento. Porque a lo mejor pensamos que el día que Él nació, ahí comenzó Jesús. No, Cristo, dice la Biblia, que es el mismo de ayer, de hoy y por toda la eternidad, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Hebreos capítulo 7 dice claramente que Él es el Padre eterno, el príncipe de paz de Isaías 14, Isaías 9:6, y por eso ahora entendemos que se cumple lo que la Biblia dice, que Jesús es el Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos. Bendito sea su nombre en esta preciosa y gloriosa tarde. Esta revelación Dios la esconde, esta revelación del Antiguo Testamento a la mente natural. Necesitamos una revelación y una iluminación sobrenatural del Espíritu Santo para poder ver a Jesús en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se tradujo del hebreo al griego en el año 250 después de Cristo. Y una vez que fue traducido, se le llamó la versión Septuaginta. Y comenzamos a entender de una forma profunda las cosas del Antiguo Testamento. Se le llamó Septuaginta porque eran 5 libros que contenían las Escrituras. En el libro de Juan, capítulo 5, versículos 45 al 47, Jesús les dijo a sus acusadores, a los que lo perseguían: no penséis que yo tengo de acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros o si ustedes creyeran a Moisés, entonces también creerían en mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, entonces tampoco estás creyendo en mí. Vean ustedes,
a los mismos judíos que por causa de su incredulidad, por causa de que amaban más las tradiciones de los hombres, Cristo les dijo claramente estas palabras. Y cuando Cristo menciona a Moisés, estaba hablando de los 5 libros que Moisés escribió. ¿Se lo saben? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y forman parte del Pentateuco. Penta 5. Teuco, escritos o las escrituras. Y dice que estos 5 libros son los que dan testimonio de Él. Y escribió acerca, precisamente Moisés, acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, que Cristo estaba escondido en el Antiguo Testamento, estaba ocultado y velado a la mente humana, a la mente no regenerada, y se daba a conocer solamente a través de símbolos, de ritos y de sombras. De tal manera que ni los mismos judíos, como acabamos de ver, pudieron comprender y entender quién era Jesús, y lo rechazaron y lo crucificaron y quisieron deshacerse de él porque consideraban que era un falso profeta, pensaban que era un mentiroso, que era un falso, que era un impostor. En muchas ocasiones encontramos esto. Pero Cristo estaba, por ejemplo, escondido, velado y ocultado, por ejemplo, en el tabernáculo. Cada una de las ordenanzas que contenía el tabernáculo, en cada uno de los instrumentos que contenía, estaba escondido Jesús. Desde la entrada a la puerta del atrio, estaba escondido ahí Jesús, porque era la puerta de entrada para ofrecer sacrificios en el altar de los sacrificios, para poder entrar a la fuente de abluciones, para poder entrar al tabernáculo, para poder entrar al lugar santo, para poder comer, para poder tener comunión con Dios. Estaba también el altar del saumerio, estaba el menorá, y dentro estaba el arca del pacto, el arca del testimonio, que era la mismita presencia de Dios, que estaba hecha con 2 querubines que guardaban la presencia de Dios. En cada uno de estos símbolos estaba encerrado Jesucristo, velado a los ojos de la mente humana, no regenerada. Vemos pues a Jesucristo en cada una de estas figuras y símbolos. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, encontramos la parábola de el rico y Lázaro. Es interesante lo que les quiero decir aquí en esta porción de la Biblia. Capítulo 16, versículo 19, donde dice que había un hombre rico que vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquetes con mucha esplendidez. Era una persona espléndida. Pero en la historia del capítulo 16, de aquí, del libro de Lucas, vemos que muere después de que malgastó absolutamente todo. Usaba lo mejor, era espléndido, pero de acuerdo a la Biblia dice que llegó el día en que bajó al infierno. Murió
El mendigo murió, el rico, y estando, versículo 23, en el infierno, alzó sus ojos, estando en los tormentos, y dice que vio a Abraham y a Lázaro en su sed. Vemos aquí una historia real. No es una parábola, sino una enseñanza real que Cristo estaba dando. Y cuando el rico estaba en el infierno, y al darse cuenta, porque notamos que estaba consciente, estaba completamente consciente, porque no solamente vemos en el versículo 24 que le dice a Abraham: ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje un poquito sus dedos y venga y me ponga un poquito de agua en mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Estaba siendo atormentado, y le dice a Abraham: acuérdate que tú recibiste bienes mientras estabas en tierra, allá en la tierra, allá en vida donde estaba. Lázaro males, ahora tú eres de alguna forma atormentado, y Lázaro está siendo consolado. Estando en el infierno se dio cuenta conscientemente. Ya había salido de este mundo, bajó al centro de la tierra, y allí en el infierno la Biblia nos revela que tenía conciencia, que tenía memoria, que se acordaba de todo lo que había hecho aquí en la tierra, y que además estaba buscando de alguna forma escaparse del infierno. Buscaba la forma de salir de ese lugar. Y quería ir a su familia. Quería venir nuevamente de regreso a la tierra. Quería venir a decirle a su familia, a mamá, a papá, a sus hermanos. Les quería decir que el infierno era real. Era real, y quería venir para decirles que se arrepintieran del estilo de vida que estaban viviendo. Quería decirles lo que enseñan las Escrituras es real, no es una falacia, no es una mentira, no es una fantasía, es algo real. ¿Por qué ahora podía decir que era algo real? Porque lo estaba experimentando en su propio cuerpo. En su propio cuerpo estaba experimentándolo. Venía a decirles a toda su familia: entréguense a Jesucristo. Por eso vemos que la Biblia es la verdad. No nos miente. La Biblia nos dice realmente qué es lo que nos espera después de esta vida, si no nos entregamos con todo nuestro corazón al Dios y Salvador Jesucristo. No hay de otra. O vas con Cristo o vas al lago de fuego. No existe un término medio. La prueba está con este personaje. La Biblia es la verdad, y vemos aquí a Cristo de alguna forma representó la salvación en su momento, y como Jesús lo está presentando aquí, encontramos que es un lugar de tormento indescriptible. El infierno es indescriptible. En Mateo 25:46 claramente dice que unos irán al tormento eterno y otros a la vida eterna. Daniel capítulo 12 dice que todos van a resucitar de entre los muertos. Unos para vida eterna
Daniel 12:2, y otros ¿para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Es una realidad que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Pero sin embargo encontramos aquí, en esta historia real, que Jesús está diciéndonos que este personaje, versículo 27, dice: ruégote pues que envíes a la casa de mi padre a alguien. Envía a alguien. Vean la actitud de superioridad de este hombre hacia Lázaro, incluso pidiéndole aún como con orden. Estaba impuesto a que ordenara y le hicieran caso. Ven, le tronaba: ve y dile a Lázaro que vaya a la tierra, para que vaya con mis padres y les diga que tengan mucho cuidado para que no vayan a venir a este lugar. Estaba de alguna forma, aunque estuviera padeciendo en el infierno, vemos que rogó con reiteración, con insistencia a Abraham que enviara a Lázaro, como si fuera Lázaro todavía su sirviente, como que si quisiera todavía dar órdenes donde se encontraba. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí? Significa que aún las llamas del infierno no hacen la expiación de la rebeldía y del pecado del hombre. Seguía la prepotencia, creyéndose que porque era rico iba a dar órdenes. Vemos entonces aquí que cuando vemos este tipo de actitud, vemos que aún todavía el pecado no expiado en la vida de un hombre lo mantiene con una actitud de prepotencia y creyéndose que es el rey y que puede ordenar. Quiere decir que las llamas del infierno ni purgan la depravación de los pecadores endurecidos, pero no quería que su familia fuera a ese lugar de tormento, de acuerdo a lo que dice en el versículo 28, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan a este lugar de tormento. Y escuchen ustedes la respuesta que le dio Abraham. A Moisés y a los profetas tienen. Qué interesante. Es decir, tienen las escrituras. Tienen a Moisés y a los profetas. Óiganlos. ¿Quieres oír el mensaje de Dios? Oye lo que la Biblia dice. Escucha la palabra de Dios. Aquí notamos que fue una respuesta clara. A Moisés y a los profetas tienen las escrituras. ¿Qué está diciendo esta persona en el infierno? Que las personas del mundo de los vivos van a creer cuando vean a un muerto resucitar. Vean ustedes la ignorancia que tenía acerca, de la palabra de Dios. Porque él creía eso. Pero la Biblia nos enseña que no es cierto. Y esta es la demostración única, poderosa, suficiente de que la única forma de poder alcanzar la salvación es a través del conocimiento y el poder de la palabra de Dios, porque dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta los tuétanos, hasta lo más profundo del hombre, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón del hombre. Mientras que el hombre no aprenda a oír la palabra de Dios, es
muy probable que no pueda entender el programa de redención, de salvación establecido por Dios en su palabra, no en las tradiciones de los hombres. Porque la palabra de Dios es la que hace posible el cambio, porque dice la Biblia que somos engendrados por la palabra de verdad. La nueva especie es engendrada por la palabra de verdad, por la palabra de Dios. Cuando creemos en ella, Dios comienza a obrar, comienza una nueva creación, comienza Dios a cambiar absolutamente todo el estilo de vida que antes vivíamos, y ahora somos una nueva creación, una nueva especie de Dios. Esto solamente cuando entendemos el pacto de sangre que Cristo vino a llevar a cabo mientras estaba aquí en la tierra. La única forma de vencer toda incredulidad es creer a la palabra de Dios, porque la palabra es la verdad. Es tan capaz, tan poderosa, tan única, tan suficiente, que puede destruir toda incredulidad del hombre. El Evangelio mismo y maravilloso es el poder de Dios para salvación. Por eso dijo Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia, poder de Dios a todo aquel que cree. Pero tienes que creer al Evangelio de Jesucristo. Porque la incredulidad en un es una esencia, es un problema que se convierte en un problema moral, en un problema intelectual, y ningún milagro, ni tampoco ningunos milagros son las evidencias que lograron convertir jamás a la fe de la incredulidad absolutamente a nadie, sino solamente por la predicación del Evangelio es que podemos nosotros creer a Dios y comenzar a caminar con Él y comenzar a servirle con todo nuestro corazón, solamente a través de la predicación del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre en esta preciosa noche. Continuamos entonces para el próximo jueves. No se les olvide que tenemos una cita aquí para seguir hablando de este tema. Espero que les sea de bendición.